Hola, mi nombre es Andrés Ramírez. Yo soy ingeniero y divulgador científico. He trabajado motivando a las nuevas generaciones a amar la ciencia y creo que es el momento de reconocerla como una herramienta que nos permita entender, conocer y transformar el mundo en el que vivimos para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es Conciencia Podcast. En este episodio nos acompaña un invitado desde La Serena, Chile. Su nombre es César Rojas. Él es matemático y un apasionado divulgador científico. En este episodio hablamos sobre la geometría del universo, el lenguaje de las ciencias naturales, la astronomía, la cosmología, la cosmogonía y mucho más. ¡Empezamos! Hola César, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Andrés? Muy bien, un gusto saludarte. Bueno, estoy muy feliz de dar esta invitación y pues bueno, quiero decirte que yo considero que hay dos elementos que son muy importantes para la ciencia y el desarrollo de la tecnología que hemos alcanzado pues como con nosotros como especie. Y esos dos elementos pues son la física y la matemática. Y bueno, teniendo en cuenta que tú eres un matemático, cuéntanos un poco de tu vida, ¿cómo te empiezas a interesar por las matemáticas? Uy, tenemos que remontarnos muchos años atrás. Te cuento un poco para que me conozcas tú y para que me conozca la audiencia, quienes nos escuchan. Mi padre es un ingeniero civil en construcción. Y desde muy pequeño, él me infundió el amor por la matemática, todo en forma de juego. Fíjate que cuando los padres inculcan la matemática en los niños, normalmente se reducen a lo que es el cálculo. Aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, y punto. Y fíjate que la matemática es mucho más grande que eso. Mi padre me enseñaba a ver las sombras de los edificios en distintas horas y empecé a apreciar la distancia diferente de las sombras respecto de la posición del sol. Y eso me dio habilidades trigonométricas y geométricas. Si tú me preguntas dentro de la matemática, si me sitúo entre los algebristas, calculistas, etcétera, entre todas las subramas que tiene la matemática, yo me considero un geómetra dentro de la matemática, sin desmerecer las otras ramas. De hecho, me manejo muy bien en cálculo, me fascina el álgebra aplicada en la cuántica, por ejemplo, el cálculo, me fascinan. Pero si me preguntas dónde me siento más cómodo, yo soy un geómetra, un geómetra. Y también coincido contigo. La verdad es que, si bien es cierto, tengo la matemática en el alma. Si tú me preguntas qué soy yo me considero un físico. De todas maneras, un físico. La física me llena totalmente. ¿Por qué? Porque siento que es la conjunción perfecta entre la matemática y la filosofía, que son dos ramas gigantes y maravillosas que nacen, ¿cómo llamarlo?, por defecto en el ser humano. Todos los seres humanos nacemos por defecto, de alguna manera, con información matemática y filosófica, porque traemos trascendencia. De hecho, cuando somos aún muy niños, nos damos cuenta que tenemos muchos dedos, pero solo dos brazos. Y aplicamos el concepto mayor que, menor que, sin que nadie nos enseñara matemática. Bien, y el concepto filosófico, obviamente, entendemos a la madre como una protectora, al padre como un protector, y vienen en conjunto. Cuando logramos aunar la matemática con la filosofía, aparece la física, y concuerdo totalmente contigo, Andrés, que es el gran pilar fundamental, el antiguo fisiologoi, el filósofo natural que fue también en algún momento, que luego conocimos como el físico, que es el personaje que realmente es fundamental y hace fundamental el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluso hasta el día de hoy. Bueno, ahí tú abordas un tema que me parece muy interesante y es que el lenguaje matemático, o sea, es una construcción social, digamos, no son unas personas superdotadas las que hacen matemática, sino es algo que se ha construido pues por muchas generaciones, por muchas personas y es una construcción social, así al igual que el lenguaje. Entonces, digamos que es un patrimonio de todos y como tú decías, está muy relacionado con la filosofía porque la filosofía trata como de entender, de darle explicación a las cosas que suceden. Y la matemática lo hace también, pero de una manera mucho más precisa. Entonces, realmente siento que las matemáticas son maravillosas desde muchos puntos de vista, pero
¿Qué es lo que más te gusta a ti de la matemática? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención y en qué es en lo que más has trabajado? Bien, lo que más me ha llamado la atención como alimento del alma o como sentirme como pez en el agua es la geometría. Como te decía hace un rato atrás, eh, para que me comprendan un poco, cuando hablo de geometría, no es el reducido término de la geometría euclidiana, que es la que uno aprende en el colegio, ¿cierto? Plana y del espacio. Se le llama euclidiana en honor al gran matemático Euclides. Para quien no lo sabe, Euclides fue el maestro de Arquímedes, el maestro de Arquímedes. De hecho, Arquímedes dentro de sus estudios habla de que estudió a los pies del matemático más grande del mundo. Y Euclides es el único genio que ha sido catalogado como el matemático más grande del mundo en vida, no después de muerto. Y en honor a él, a Euclides, se le llama geometría euclidiana todo lo que vemos en el colegio, ¿cierto? Antes de entrar a la universidad. Pero la geometría en sí es mucho más que eso. El universo no es una caja de zapatos que se expande en el eje X, Y y Z solamente. Lo podemos modelar en diferentes planos, en monturas hiperboloides, parabólicos. Lo podemos modelar el tejido espacio-temporal de diferentes formas, de manera tal de entenderlo y comprenderlo. Cuando en física que la teoría gravitacional de Isaac Newton fue reemplazada y englobada, porque no fue dada, sino que es reemplazada de alguna manera por el tejido espacio-tiempo, ¿cierto? De Einstein, el tejido espacio-temporal como una sola gran cosa. La geometría allí es fundamental. Fundamental porque tenemos la geometría tridimensional que estamos acostumbrados, pero le agregamos ahora una cuarta dimensión que es interdependiente con las otras tres, que sería el tiempo, que ya no es una larga longaniza solamente, sino que interactúa y de hecho se hace relativa. Y allí aparece la teoría, ¿cierto?, de la relatividad especial de Einstein. Cuando tú me dices qué es lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha llamado la atención es cómo la geometría nos enseña a entender el universo. Creo que eso es maravilloso. Concuerdo contigo, Andrés, en que la matemática es un lenguaje. Es más, desde pequeño nos enseñan el lenguaje algebraico. Y el lenguaje algebraico es una forma de escribir que también tiene sus faltas de, comillas, ortografía, que se debe reconocer el término algebraico. Dentro del término algebraico está el coeficiente numérico, el factor literal, el grado. Luego hay una expresión algebraica, que pueden ser monomios, binomios, polinomios, trinomios, etc. Y es un lenguaje, y es un lenguaje que son los fundamentos que más adelante, avanzada la matemática, nos van a ayudar a entender el universo. Y eso es maravilloso. Como dijo Hawking, somos tan solo una especie evolucionada de primate que, no sé, aprendió a hacer algunas cosas, pero podemos comprender el universo. Y eso nos hace maravillosos. Bueno, César, y desde el punto de vista de la geometría, ¿cuál es la forma del universo? Una de las posibilidades es que el universo sea en forma de dona, ¿no? Que no sea una Claro, esfera, sino que lo que tú dices, un hiperboloide, ¿no? Que sea como una y que no tiene. Entonces, si nosotros empezamos a avanzar en el universo, en realidad no vamos a encontrar fin, sino como que le vamos a dar es la vuelta, porque tiene una forma muy especial. sí, fíjate que el famoso toroide, o toro como le llaman algunos, para que las personas que nos escuchan y no entienden el término, piénsenlo como una dona, como un neumático de bicicleta, no sé, una dona, creo que es el mejor de los ejemplos. Esa es una de las posibles formas del universo y en efecto nos parece, en nuestra escala infinitamente pequeña al lado del universo, nos parece ser que es infinito y en realidad estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Fíjate que un muy buen ejemplo es para las personas que tienen 40 años o más. Recordarse dónde vivían cuando eran muy pequeños, particularmente si es que ahora viven en otra ciudad, en otro país. Si se recuerdan el lugar donde vivían cuando eran pequeños y se recuerdan algún punto de referencia para no perderse cuando los enviaban a comprar el pan a algún almacén o negocio, van a decir, sí, yo me recuerdo que doblaba la esquina, que había una casa roja, que había un árbol, un discopare, cruzaba la calle y llegaba al negocio. Y luego volvía a mi casa que tenía rejas, no sé, blancas. Bien, sin embargo, si el día de hoy fueran a ese lugar, ya no está el discopare, ya no está la casa azul,
ya no está el pino y en su lugar hay otras cosas. Hay un centro comercial, quizás hay, no sé, una plaza pública. Por lo tanto, llegan a un lugar totalmente nuevo. Su lugar ya no está allí y llegan a un lugar desconocido. Y una de las posibles teorías que habla, que es la que mencionaste tú, es que estamos dando vueltas y vueltas y en realidad ya hemos pasado por este lugar, pero nos parece totalmente nuevo, que es lo totalmente maravilloso y fantástico. Y aquí la realidad supera la ficción. Es que el espacio y el tiempo también se pueden superponer bajo ciertos parámetros y bajo ciertos modelos. Y aquí es donde ya la cabeza nos explota y nos hace kabum totalmente, porque ¿cómo es posible pasar por un tiempo que ya ha pasado? Ajá, entonces lo voy a dejar allí porque aquí necesito un pizarrón y muchas cosas, pero para que las personas se maravillen y de alguna manera se sientan incentivados a estudiar, se motiven, que el tiempo no necesariamente, como dije hace un rato atrás, es una larga longaniza que puedo sacar láminas de él y verme cuando pequeño, cuando joven y cuando adulto. Esto es mucho más grande que el ser humano, estamos hablando del universo. Bueno, la otra forma de universo es la de constante expansión, como realmente estar dentro de algo, de un globo, o que no necesariamente es esférico, de hecho lo más probable es que no lo sea. Me gusta mucho la idea del fractal. Para hacernos una idea, si nosotros vamos al modelo atómico más sencillo que nos podamos imaginar, mirando por ejemplo el átomo de hidrógeno, y lo dibujamos de la manera más sencilla del mundo, vamos a dibujar un círculo como un núcleo con un electrón dando vueltas. Entonces vamos a dibujar un punto con una línea, con la línea que lo atraviesa. Bueno, si nos alejamos un poco del átomo y nos piden dibujar la Tierra con la Luna, vamos a dibujar un punto, un círculo, con una línea que es la órbita de la Luna en torno a la Tierra. Bueno, si nos alejamos aún más y nos piden dibujar el sistema solar, vamos a hacer el mismo dibujo. Un círculo que sería el Sol y una línea transversal que serían las órbitas de los planetas. Y si nos seguimos alejando y nos piden dibujar la galaxia, vamos a hacer el mismo dibujo. Un cúmulo estelar central y una línea que representarían los brazos de esta galaxia elíptica o el disco de la galaxia espiral o el disco de la galaxia elíptica, por ejemplo, que estuviese allí. Entonces, si me sigo alejando, hay algo que me dice que hay un patrón repitiéndose. Probablemente el universo también tenga esta forma, más bien expandida en el centro y un poco más angosta en los extremos, de forma transversal. ¿Qué hay más allá del universo? Es una pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez, que está mal planteada, porque si buscamos un algo más allá del universo, no, las tres dimensiones, alto, ancho y largo, están dentro de nuestro universo. Nuestro universo se compone de eso. Lo que hay fuera de allí está fuera de nuestra imaginación, totalmente fuera de nuestra imaginación, porque si hay un lugar, entonces es universo, no es fuera de él. Lo mismo el tiempo, está dentro de nuestro universo. Es como cuando nos preguntamos qué sucedía antes del Big Bang. Es que no había antes, porque no había tiempo. Todo estaba, ¿cierto?, en un punto de condensación, no de condensación, en un punto de densidad muy, muy alta, en un estado de altísima densidad. Y luego del Big Bang se crea el tiempo, nace el tiempo y el espacio. Por lo tanto, el cuándo y el dónde previo al Big Bang está mal formulado y mal pensado. Eso es lo que te podría decir respecto de universo, formas y evolución. Pues la verdad, todo muy, muy interesante, César. Y como tú dices, a veces la realidad supera la ciencia ficción o cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Bueno, ¿y por qué consideras que las personas deberían interesarse en la matemática y en la ciencia? Bien, las ciencias se escriben bajo el lenguaje de la matemática. Suponiendo que alguien se interese en las ciencias diciendo que no le interesa en la matemática, es casi como decir que me interesa el idioma español, que es el que estamos hablando nosotros ahora, pero no me interesa aprender las vocales ni las consonantes. Si no me sé las vocales y las consonantes con las cuales se construye cada vocablo del idioma español, no voy a poder nunca comunicarme como corresponde. Las matemáticas son el lenguaje que está creado el universo. Hay una frase muy famosa por allí, que las matemáticas son el lenguaje en que fue creado el universo. Más allá que no voy a entrar en la discusión si somos creacionistas o no, pero se entiende perfectamente la frase. Es el lenguaje con que el universo funciona. Si yo quiero entender el universo, si quiero estudiar las ciencias naturales, debo conocer la matemática. Si yo realmente deseo abrazar esta disciplina científica, si la abrazo con pasión, si me seduce, si me llama la atención, debo preocuparme por desarrollar la matemática para entenderla de una manera correcta. Yo siempre hablo de la sana ciencia.
Porque el día de hoy no es que exista ciencia insana, no la hay. La ciencia de por sí, etimológicamente, el concepto ciencia significa conocimiento. Entonces, no hay conocimiento que sea enfermo. El conocimiento siempre es sano, nos lleva a tomar buenas decisiones. Por lo tanto, si quiero amar la ciencia, ¿y por qué debo amarla? Es porque debo amar el conocimiento. Debo querer ser mejor cada día. Las ciencias es un asunto realmente hermoso y apasionante cuando lo sabemos entender. ¿Y cuándo lo vamos a saber entender? Cuando lo leemos en su idioma, la matemática. Entonces quizás nos están escuchando muchos chicos que están en el colegio, en la secundaria. Muchachos, en la matemática va a ser fundamental para su vida y para estudiar la ciencia. Va a ser realmente fundamental. No solamente la matemática sirve para ir a comprar el pan y que nos den el cambio que corresponde. Eso es tan solo el cálculo. La matemática es mucho más grande que eso y les insto a que les pidan a sus maestros de matemática en el colegio, en la universidad, que les hablen de matemática. La matemática es hermosa porque nos va a dar el sustento para poder hacer ciencia de verdad. ¿Y por qué la ciencia es maravillosa y por qué deberíamos amarla? Porque nos va a hacer entender el cómo funciona el universo. Y aunque no hemos respondido nunca una de las preguntas más grandes de la historia de la humanidad, que es el de dónde venimos y hacia dónde vamos, el camino correcto es la ciencia, no hay otra. Y César, ya que estás hablando de los jóvenes, yo sé que trabajas mucho con jóvenes. ¿Cómo haces para que esas nuevas generaciones se emocionen con la matemática, se apasionen con las matemáticas? Mira, yo voy a aprovecharme de esta tribuna maravillosa que tienes tú, porque seguramente también nos escuchan directores de establecimientos, coordinadores, quizás autoridades, políticos, y ojalá que este audio llegue al oído de algún presidente de república. Pero el día de hoy, lamentablemente, nos hemos transformado en gestores de una educación muy burocrática, demasiado papel. El día de hoy se considera buen profesor al que llena papeles, al que no importa si encantó o no encantó al estudiante. Aquí el buen profesor termina siendo el que tiene su bitácora al día, el que tiene todas las firmas como corresponde, el que entregó el informe previo, su planificación y el posterior informe de cómo llevó a cabo. Si tengo todos mis papeles al día, soy bien evaluado, sin importar si el estudiante fue encantado, si tuvo buenos resultados o no. Entonces, creo firmemente que la educación, como algo dinámico, es decir, es solución hoy, mañana ya es tarde, ¿ya? La educación como algo dinámico debe verse invadidas nuestras aulas, invadidas de profesores con carisma, de profesores que realmente se emocionen, no solo se motiven, se emocionen con esto. Yo quiero aquí traer a colación una frase de Carl Sagan. Carl Sagan, quizá el más grande divulgador de la historia de la ciencia, no el primero, pero quizá el más grande, dijo que a veces se extraña de que algunos hablen de su pasión por la ciencia como algo enfermizo, porque al final, cuando estás realmente enamorado, las ganas de contárselo al mundo entero te sobran. Entonces creo que el día de hoy las aulas de los colegios, los divulgadores de ciencia que no trabajan en aulas, pero sí los conferencistas, las personas que dictan charlas, talleres, los líderes de opinión en ciencia, deben ser tremendamente carismáticos. Las aulas deben verse invadidas de estas personas que cuentan sus propias anécdotas de vida con tiempos de gloria, porque así es como vamos a despertar el amor en las nuevas generaciones. Si no lo hacemos, si seguimos en el sistema que estamos, vamos a estar construyendo jóvenes que sean igual a nosotros, y eso no es evolución. Tenemos que construir generaciones. Aquí en un cuarto, casi listo el cuarto del siglo XXI, estamos en la quinta parte, pero estamos avanzando ya a la cuarta parte del siglo XXI. Creo que las nuevas generaciones de divulgadores de ciencia, de profesores de ciencia, de líderes de ciencia, exigen que la persona sea tremendamente apasionada y enamorada de esta disciplina. Realmente es maravillosa. Yo me siento un enamorado de la ciencia. Es un camino hermoso, a veces duro, a veces ingrato, a veces muy blando y a veces tremendamente grato. Pero en esta relación que llevo con la ciencia, créeme que me siento totalmente agradecido de ella. Y por eso que todos los días, cuando abro la ventana y veo el césped, escucho
un pájaro cantar, cuando veo un desierto, cuando veo imágenes del desolado planeta Marte, que también es naturaleza, no solamente es naturaleza el conejito saltando en el pasto, que también es naturaleza, me siento agradecido. Como dijo Richard Feynman, yo, un átomo en el universo y un universo de átomos. Gracias, César. Y bueno, tú eres un apasionado divulgador y trabajas en muchos temas, ¿no? Por una parte de la cosmología, la astrofotografía, pero yo quise hacerte una pregunta porque realmente yo a veces como que me pierdo entre todas estas terminologías. ¿Cuál es la diferencia entre cosmología y astronomía? Ah, perfecto. Mira, y no solamente decir la diferencia entre esos dos términos, hay otros también, por ejemplo, la cosmogonía, ¿ya? Mira, la astronomía tiene que ver, digamos así, que es la vara rectora, la directriz general, la astronomía, que tiene que ver con el estudio de todo lo que son los astros. Bien, entonces dentro de la astronomía, yo si entro a estudiar a una universidad de astronomía, luego en mis especializaciones podría ser estudiar galaxias, podría estudiar planetas, podría estudiar estrellas, podría estudiar expansión del universo, en fin, la astronomía tiene que ver con el estudio general de los astros, incluso de este que está bajo nuestros pies, que es un planeta que está flotando en la nada y que se llama Tierra. Me gusta sacarlo a colación porque muchas veces hablamos de cómo se ven los planetas y no nos damos cuenta que estamos parados encima de uno. Y eso es maravilloso. La cosmología es una parte de la astronomía. Por eso te decía que la astronomía es como la vara rectora, el tronco, llamémoslo así. La cosmología va a ser una parte de la astronomía y la cosmología va a estudiar las leyes generales del origen, pero también la evolución de nuestro universo. Ojo, las leyes, tanto así del origen como de la evolución de nuestro universo. Por ejemplo, Edwin Hubble, que gracias a él, o en honor a él, se le puso así al telescopio que tenemos en órbita, Edwin Hubble hizo observaciones que mostraban que el universo iba creciendo. El decir que el universo va creciendo es evolución del universo. Entonces eso es cosmología, porque estás hablando de evolución del universo. Entonces la cosmología está abarcado dentro del gran árbol de la astronomía. Y hay otro concepto que introduje yo que es la cosmogonía. ¿Ya? La cosmogonía es una narración mítica. Es el mito que pretende dar respuesta al origen del universo, pero es mito. El mito le habla al alma. Por ejemplo, que la Tierra está soportada en pilares que llevan 4 elefantes que dan vuelta parados sobre la caparazón de una tortuga que nada y salpica en un gran mar de leche. Ahí estamos dando una explicación al universo por medio del mito, ¿ya? Generalmente esto se nos remonta a momentos de preexistencia, de caos. Al ser mítico, consagra una ambigüedad, la cosmogonía, la consagra una contradicción. El mito no tiene problemas con eso porque no tiene por qué transmitir un mensaje único y claro y coherente, no tiene por qué ser así. La cosmogonía tiene una narración mítica inicial. Entonces la cosmogonía no vamos a estudiarla dentro de la astronomía como algo científico real y para estudiarlo y para mostrarlo en la sociedad como algo correcto. No, yo no voy a pararme aquí a decir que la Tierra es plana, no es así. ¿Ya? La cosmología, en cambio, sí, la cosmología, como dije recién, con el ejemplo de Hubble, que creo que es bastante bueno, estudia el origen y la evolución del universo en sí, como un todo del universo, no de partes de ella como una estrella o un planeta, sino que del universo en sí completo. Y la astronomía sería la vara rectora general, el tronco. Ah, ok, entiendo. Y ya que tú mencionas estos mitos de las culturas ancestrales, pues aquí analizando un fenómeno muy importante cultural para nosotros, las culturas americanas, es que nosotros cometimos como un suicidio cultural, o sea, ya existían bastante desarrollo en ciencias y en astronomía y en cosmología de estas civilizaciones que existían antes de la llegada de los europeos y pues que como que dejamos que todo ese conocimiento se fuera perdiendo, ¿no? ¿Y cuál consideras tú, digamos, que son de esos relatos de las culturas americanas que son importantes de conocer? Uf, esta pregunta es tremendamente difícil porque irremediablemente vas a dejar fuera a algunos y no quieres dejar fuera a ninguno. Eh, bueno,
no sé si llamarla disciplina, pero está proliferando en muchos lugares, particularmente del hemisferio sur y de América, lo que es la arqueoastronomía, que como su nombre lo indica, en el fondo es como una arqueología astronómica, es como revivir, desenterrar cómo el hombre antiguo veía el cielo. Entonces, si es así, tenemos que partir de la base de una concepción mágico-religiosa, porque eso era lo que el hombre antiguo veía en el cielo. Una posible respuesta, una concepción mágico-religiosa, y eso es tremendamente maravilloso en el sentido de que el hombre antiguo tenía algo que el día de hoy perdimos, que es considerarse parte de la naturaleza, del todo, parte del universo, parte del entorno, no un ente externo. Somos John Wayne en la película de Far West, no somos el espectador que está en las butacas del cine. El ser humano realmente es parte del universo, pero en un momento determinado nos salimos de allí y empezamos a analizarlo todo. Y quizá eso es muy malo haberlo perdido. Si me preguntas alguna historia cosmogónica antigua, hay muchísimas. Podría, por ejemplo, citar una de la parte más austral del mundo, allá por Tierra del Fuego. Chile, que es mi país, es el país más largo del mundo y el más angosto también, y tiene los asentamientos urbanos más australes del planeta. Tierra del Fuego es una isla que queda en la frontera Chile-Argentina, y allí, en Tierra del Fuego, había un pueblo, una cultura que eran los Selknam. Los Selknam eran una cultura tremendamente matriarcal. El hombre, el macho humano, no solamente era subyugado, sino que también era sometido, totalmente dominado, cuenta la leyenda, y aquí me estoy metiendo totalmente en la parte cosmogónica. Entonces venían espíritus y los hombres estaban atemorizados porque esos eran los espíritus que conversaban en los aquelarres, llamémoslo así, de las mujeres que eran las líderes de la tribu. En un momento determinado, el líder de los hombres observa esta reunión y se da cuenta que no eran espíritus, sino que eran las mismas mujeres que se disfrazaban para atemorizar a los hombres. Se produce una revuelta y los hombres van a buscar a las mujeres para tomarse venganza. El líder de los hombres sale corriendo mientras golpeaba y tiraba objetos a la líder de las mujeres, la cual fue impactada con muchos de estos objetos y que llegaron en su rostro y en su cuerpo, que ya iba un poco dañado. El asunto es que el hombre no podía alcanzar a la mujer y ya se estaba oscureciendo y la mujer no encontró nada mejor que esconderse en el cielo. Y saltó al cielo y se transformó en la luna. ¿Y por qué la luna tiene cráteres? Porque son las heridas que tenía la mujer cuando la venían persiguiendo. Como estaba anocheciendo, el hombre tomó una antorcha para perseguirla y subió al cielo. Y con la antorcha se transformó en el sol. Y sigue huyendo, y a veces parece que se escapa, pero nunca la pilla. El día de hoy podríamos relatar que los eclipses de sol es el único momento donde aquel hombre Selknam logró dar caza a la mujer Selknam, pero se le vuelve a escapar. Fíjate que esa concepción cosmogónica del origen del sol y la luna la encuentro maravillosa. Los Selknam son una de mis debilidades dentro de las culturas. Allí hay una que podríamos decir de las Américas. Hay muchas, mapuches, rapanui, moyes, aymaras, incas. Vamos más, bueno, por el lado del Atlántico tenemos a los guaraníes, los amazonas, por el lado ya un poco yendo hacia el norte. Y si seguimos, bueno, desde Guatemala hacia el norte, la cuna de lo que fueron los mayas y los aztecas, que tenemos, pero historias para regodearnos entre ellos. Y si seguimos incluso más al norte, en Alaska, los esquimales tenían historias y constelaciones maravillosas también. Lo que hoy conocemos como el cinturón de Orión y las Pléyades, que es el corazón del Tauro, eran vistas por los esquimales. El cinturón de Orión, Alnitak, Alnilam y Mintaka, eran vistas como tres cazadores. Y las Pléyades eran animales, que era la madre con sus crías que estaban allí. Entonces, habían concepciones del cielo donde mirábamos figuras, dioses, cosas maravillosas que estaban arriba en el cielo, que el día de hoy, cuando nosotros los amantes de la astronomía decimos que hay constelaciones, nos dicen, pero tú estás loco, ahí solo hay estrellas, ¿qué imaginación más grande tienes? Pero esa misma persona que se burla porque nosotros vemos constelaciones, anda viendo dragones y perros en las nubes. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿ya? Nos imaginamos cosas. La diferencia es que las constelaciones antiguas tenían un trasfondo, una enseñanza, un significado, porque el chamán del pueblo lo veía en el cielo y lo sabía interpretar.
y allá en el cielo no podía escribir un ser humano. Por lo tanto, quien escribía en el cielo eran los dioses, los superiores. Por lo tanto, lo que estaba en el cielo era ley. El que lo sabía interpretar era el chamán, que era el astrónomo, el mago de la antigüedad. No el mago que saca el conejo del sombrero, sino que el real concepto magia, el que antes la astronomía y la astrología era una sola ciencia, la magia, que en el siglo V se separó para nunca más volver a juntarse. Pero cuando hablamos de la ciencia antigua, del astrónomo antiguo, el que estaba en contacto con la naturaleza, el que le decía al faraón, al rey, al emperador, al jefe de la tribu, al toqui, al cacique, a quien fuera, siempre tenía un consejero real al lado, que era el mago de la corte. Siempre había un consejero. Ese consejero estaba ligado con el entorno, era un astrónomo, un mago. Nos pueden contactar en Instagram como Conciencia Podcast y en Facebook como concienciapodcast.co. Recuerda que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Suscríbete y comparte. Este episodio fue producido y dirigido por Andrés Ramírez, @andres.ramirezq. Editado por Pedro Duarte, @PedroDuarte1120. El trabajo gráfico fue realizado por Vanessa Duarte, @VanarDesign. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.